Hola, vengo a hacer estos videos para contarles mi experiencia con un embarazo gemelar. La verdad es que no encuentro material de alguien que cuente su experiencia. Escuché ya muchos podcasts, busqué libros y lo que hay es material muy científico que asusta un poco y los relatos que fui escuchando, la verdad que con ninguno me siento identificada. Y me encantaría hoy en día poder escuchar a alguien que haya pasado por mi situación o que esté pasando por mi situación y no lo encuentro. Entonces voy a hacer esto para desahogarme y tal vez también para que le sirva a alguien. Bueno, les cuento mi situación. Estoy gestando un embarazo gemelar, en mi caso monocorial biamniótico, y estoy en la semana número 11. Por si no saben la diferencia entre mellizos y gemelos, los mellizos parten de dos óvulos distintos y los gemelos de un mismo óvulo. Es un cigoto que por algún motivo decide separarse. Bueno, hay tres tipos de gemelos. Yo les voy a explicar sin ser médica, como yo lo entendí, como fui averiguando. Hay tres tipos de embarazo gemelar: el mono-mono, que es monocorial monoamniótico, el monocorial biamniótico y el bi-bi, que sería bicorial biamniótico. Estas tres posibilidades, ¿qué significan? En una, los fetos comparten la bolsa gestacional y comparten también la placenta. En el segundo caso, que es mi caso y es del único que voy a hablar, no comparten bolsa, pero sí comparten la placenta. Y en el tercer caso, no comparten ni la bolsa ni la placenta. Creo que ese sería el caso más feliz porque es el más sencillo. Y el más complicado tal vez es el monocorial monoamniótico, no es mi caso y yo me voy a dedicar a hablar de este. Bueno, tengo primero que contarles que soy una persona primeriza, es mi primer embarazo y que la concepción fue natural, porque también escuché muchos casos a donde esto sucede cuando las personas tienen algún tratamiento de fertilización, o no sé cómo se dice, pero que en algunos casos tienen problemas para concebir, entonces se someten a este tipo de tratamientos. En mi caso fue algo natural. Eh, Evidentemente en nuestra carga genética había esta información, pero no la sabíamos y porque no sabemos de antecedentes de gemelos en nuestras familias. Sí de mellizos, pero no de gemelos. La verdad es que este es un embarazo deseado y fue una felicidad para nosotros eh, enterarnos de esta noticia, pero no nos esperábamos que nos digan que era gemelar. En la semana 7 me hice la primera ecografía para, para ver si había realmente no saco gestacional y latidos, y ahí me enteré que, que no era uno, sino que eran dos. Sí, dos. Fue un shock muy grande. En ese momento yo le dije al obstetra, yo veo dos cosas, sin entender qué eran las dos cosas que veía, y vi los dos latidos y no entendía cómo podía haber dos latidos. Hasta que me dijo, sí, sí, son dos. Bueno, la verdad que nadie te prepara para una noticia así. En principio, eh, desde que yo me enteré que estaba embarazada hasta ese momento, la verdad que mi preocupación y mi búsqueda de información pasaba por materiales como maternidad y sustentabilidad, maternidad y parto respetado, maternidad feminista y cosas que a mí me resultaban interesantes. Y a partir de ese momento se generó un abismo y una incógnita bueno, no entender más nada, empezar a buscar información y como dije al principio, me cuesta un montón. Hablé con personas que se dedican como doulas y
bueno, con mi obstetra, y no hay mucha información, no tienen para recomendarnos libros. Encontré un libro que habla sobre gestación múltiple, pero muy antiguo, que por ahí tampoco me sentía representada. Así que bueno, yo todo lo que vaya encontrando, que me parezca un buen material, se los voy a también estar compartiendo. La reacción de las personas cuando se enteran, la verdad es que lo sabe muy poca gente, porque estamos esperando superar la semana número 12 para contarlo abiertamente, pero la reacción de la gente es de mucha sorpresa y les preocupa la crianza o les preocupa el tema de, uy, vas a tener que comprar cochecito doble y cunita doble. Y la realidad es que eh, en mi cabeza todavía no entra ese, esa preocupación ni por el parto ni por la crianza, porque cuando, bueno, fui a la obstetra con esta noticia y empezó a adentrarme a lo que significaba tener un embarazo de estas características, mis preocupaciones empezaron a pasar por otro lado. La verdad es que es un poco angustiante, al menos para mí. Tengo suerte de sentirme bastante bien. He tenido un par de náuseas, la verdad que casi no tuve vómitos. Me siento muy cansada, sin energía, eso sí, hoy me siento así, pero en general estoy muy bien. Pero la cabeza me parece que en esta situación eh, es un poco difícil manejar los pensamientos, porque el hecho de que sea un embarazo gemelar hace que, bueno, que sea un embarazo de riesgo. Cuando lean, lo primero que van a leer que dice sobre embarazos gemelares es que es un embarazo de riesgo o de alto riesgo, y eso lo dicen porque hay muchas posibilidades, más posibilidades que en un embarazo de un solo feto, de tener enfermedades como diabetes gestacional, bueno, problemas cardíacos, problemas en los riñones, problemas, digo, en cuanto a la persona que gesta, pero también para los bebés que comparten la placenta es una situación complicada. ¿Por qué? Hay varias cosas que pueden suceder, pero principalmente lo que puede ocurrir en este caso cuando comparten la placenta es que un bebé crezca mucho más que el otro. ¿Por qué? A mí me lo explicaron que es como si fuesen dos personas comiendo de un mismo plato. Entonces, esas dos personas es raro que coman el 50% en la misma proporción. Entonces, puede suceder que un feto crezca mucho más que el otro. Si hay una pequeña diferencia como de un 20%, no sería algo preocupante, porque después, al nacer, el bebé que es más chiquito o la bebé, lo que pasa es que recupera rápidamente ese peso. El problema es cuando hay mucha diferencia. Si uno consumiera el 80% y el otro el 20%, por ejemplo. Otra de las cosas que puede suceder es la transfusión de sangre. Cuando pasa la sangre de un feto al otro, entonces un feto nace como súper hinchado, ¿no? Se desarrolla con exceso de líquido, y el otro al contrario, se seca. Bueno, esos aparte de el lugar, ¿no? Que tienen mucho menos lugar, de que en general son prematuros, por una cuestión de espacio y todo lo que eso puede llegar a generar. Por ejemplo, a mí de la fecha de parto posible, la doctora me lo adelantó casi un mes, 4 semanas antes, porque es muy difícil que lleguen al término cuando son gemelos. Bueno, en mi caso falta muy poco tiempo para que me haga el scan fetal. En el scan fetal se brinda mucha información a través de estadísticas que nos pueden determinar un montón de cuestiones. Más allá de si los fetos tienen algún problema cromosómico,
También es importante porque nos dan información acerca del útero, acerca de la capacidad, por ejemplo, del útero de expandirse. Bueno, un montón de información, pero eso les voy a estar contando más adelante cuando tenga esos resultados. Así que por lo pronto esto es todo lo que tengo para decirles. Gracias.